¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Por supuesto que mucha información para elegir en la coyuntura económica y financiera de la Argentina, incluso política, en la medida que nos estamos acercando progresivamente a las elecciones del mes de octubre. En este sentido, obviamente, los medios, reproducen toda la pirotecnia que se ha puesto en ejercicio en estas semanas, particularmente lo que tiene que ver con los anuncios que ha hecho el ministro de Economía, Sergio Massa, para mejorar sus posibilidades electorales, ¿no?, de cara a ese ejercicio democrático que vamos a realizar los argentinos sobre fines del mes de octubre. Un punto importante seguramente dentro de lo que tiene que ver con los logros de Massa en estos días tiene que ver con lo que ha sido la estabilidad del mercado cambiario. Esto tiene que ver básicamente con la intervención del Banco Central, que utiliza parte de las reservas internacionales para sostener la cotización de los bonos argentinos en dólares y de esa manera, moderar la suba de dólar MEP o del dólar bolsa, que a su vez influye indirectamente sobre el resto de los dólares. De hecho, como le vamos a contar sobre el cierre del programa, el contado con liquidación e incluso el blue, que estaba muy por encima del dólar MEP, han ajustado sus cotizaciones a la baja en la semana que estamos cerrando este viernes. Realmente hay mucha información, pero nos vamos a quedar como temas centrales para la apertura de este programa en primer término con lo que ha sido una noticia realmente muy mala para la Argentina en este viernes, que tiene que ver con un fallo que es de primera instancia en los Estados Unidos, que sanciona al Estado argentino a pagar una cifra que podría llegar hasta los 16.000 millones de dólares por el proceso de expropiación de YPF. Aquí le recuerdo que en ese momento el ministro de Economía, Axel Kicillof, avanzaba con la expropiación del 51% de YPF. En ese momento, incluso el ministro de Economía aceptaba indemnizar a Repsol por una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares, pero le quedó pendiente, que este es el punto central en el fallo que se conoce hoy en los Estados Unidos, llevar adelante el proceso de oferta pública para la adquisición del resto del paquete accionario, como establecía el estatuto de la misma petrolera YPF, con lo cual, llega hoy esta sanción en el juzgado de los Estados Unidos, que de efectivizarse, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno va a estar apelando. Ya se anunció durante la tarde del viernes que esta es la decisión del gobierno nacional, va a apelar este fallo, pero obviamente cuando uno apela, como pasó en su momento con el fallo adverso a la Argentina por el caso con los fondos buitre, se van acumulando progresivamente intereses que terminan abultando el monto final. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una cifra que podría llegar hasta los 16.000 millones de dólares, pero que podría estar más cerca de los 10 o incluso de los 5 si se cumplen las previsiones más optimistas del gobierno argentino. Pero en cualquier caso, lo que está demostrando este fallo del día de hoy es que manejar con esta impericia las cuentas públicas, tomar decisiones de esta manera, realmente le ha costado muy caro a la Argentina. En este sentido hay que tener en cuenta que al fallo por la expropiación de YPF, debería sumarle lo que en su momento fue esa resistencia a pagar el fallo adverso por los fondos buitre. Después un caso similar con el Club de París, al que se reconocieron intereses realmente muy importantes, lo que eleva naturalmente la deuda pública de la Argentina y en este sentido, obviamente agrava la carga financiera que va a enfrentar el gobierno siguiente o incluso los próximos gobiernos, las próximas administraciones, dentro de lo que seguramente va a ser un intento difícil de estabilizar la economía nacional. Esto golpeó a los bonos. Aquí le ponemos lo que ha sido el balance semanal de los títulos públicos de la Argentina. Hay que decir de cualquier manera que los bonos ya venían cayendo en su cotización en los primeros días de la semana, básicamente por un proceso que se está dando en los mercados internacionales, que es un rebote de la tasa de interés en los Estados Unidos en estos días, que ha afectado la cotización de activos de países emergentes, pero claramente los bonos de Argentina han liderado la caída y sobre todo esta caída se ha profundizado el viernes cuando cayeron no solamente los bonos sino también las acciones. Por supuesto que aquí, si decimos que el fallo conocido en los Estados Unidos engrosa la deuda pública, hay más deuda para pagar, con lo cual obviamente los títulos de deuda argentinos se deprecian porque crece la incertidumbre con respecto a su repago en tiempo y forma. Y fuera de este punto, que realmente es, suma complejidad, ¿no?, a lo que es la coyuntura y el futuro cercano de la Argentina, hay que decir que en la semana el equipo económico puso en marcha lo que se ha denominado de alguna manera dólar soja 4, aquí le ponemos las características. Es básicamente un nuevo intento del equipo económico de incentivar la liquidación de las exportaciones del agro. Esto comenzó a tener vigencia en la semana que estamos cerrando este viernes,
Pero, y aquí está el punto, cuando uno mira lo que ha sido el balance de reservas internacionales de estos días, uno se encuentra con las cifras que usted tiene ahora en pantalla. Es decir, a pesar de la vigencia de este dólar soja 4, otra vez se nota que la tendencia de las reservas del Banco Central continúa siendo a la baja. Es decir, esta semana otra vez se pierden más de 100 millones de dólares, con lo cual está claro que más allá de la estabilidad cambiaria que se ve en los mercados libres en estos días, bueno, evidentemente la tensión continúa. Y bueno, lo que lógicamente hay que tener en cuenta en este contexto es que con reservas que caen más de 100 millones de dólares en la semana, uno enseguida vuelve a poner la mirada sobre lo que son las reservas netas, como se llama al stock de reservas, cuando uno descuenta de allí los encajes de los depósitos de los argentinos y también las deudas que tiene el Banco Central, que ya están en un número negativo de más de 7.000 millones de dólares. Con lo cual, y bueno, de alguna manera cerrando este comentario de apertura de mercados y empresas, la idea que nos deja la semana es que hay, le diría, mucha pirotecnia política que ocupa lugar en los medios. También está este tema de la estabilidad cambiaria en los mercados libres, básicamente por lo que es la intervención del gobierno, pero de fondo las cosas realmente lucen complicadas. Hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida continuamos compartiendo más información económica y financiera de esta semana. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Venimos a compartir en la apertura de este tramo de mercados y empresas números que tienen que ver con la actividad industrial y de la construcción que publicó el INDEC a lo largo de la semana y que muestran que estos dos sectores realmente muy relevantes en términos de generación de empleo en la Argentina, bueno, están con clara tendencia a la caída de la actividad en los últimos meses. Aquí ponemos bueno, cifras que obviamente nos sorprenden, ¿no? Por lo que está pasando en la economía en términos de incertidumbre, incluso de bueno, dificultades para acceder a insumos importados que obviamente golpea en distintos sectores de actividad. Aquí usted tiene los números de la industria. En julio cayó 3,9% en la comparación con julio del año 2022. Todavía el acumulado del año entre enero y julio da positivo 0,5%, pero ese positivo se viene reduciendo. Ya la industria muestra 2 meses consecutivos de caída interanual y a principios de año mostraba un crecimiento con las cifras de enero del 6%, es decir, en la medida que se van acumulando meses interanualmente negativos en la comparación con 2022, bueno, las cifras del acumulado del año obviamente van cayendo y es muy probable que a fin de 2023 tengamos un balance anual negativo. Aquí lo que hay que decir, por supuesto, es que ha influido mucho en lo que tiene que ver con la caída de la actividad industrial en esta etapa, bueno, lo que tiene que ver con los productos derivados del agro. El tema de la sequía ha impactado fuertemente a la producción de determinados sectores de la actividad industrial de alimentos, con lo cual, bueno, estas cifras no sorprenden. Y en el caso de la construcción, que son los números que usted tiene ahora en pantalla, bueno, nuevo mes de caída de la actividad de manera interanual, 5,8%, con lo cual el acumulado de los primeros 7 meses del año, esto es enero-julio, da negativo en el orden del 2,6%. En un rato vamos a estar compartiendo otras cifras que publicó el INDEC en la semana, que dejan ahí sí un halo de mayor optimismo. Estamos hablando concretamente de lo que tiene que ver con el complejo industrial minero, donde se observa que todo lo que tiene que ver con la producción y exploración vinculada con la actividad petrolera e incluso el litio están teniendo balances positivos crecientes en la Argentina. Eso lo mostramos en un rato. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar del previaje 5, este anuncio del gobierno que ya se efectivizó esta semana y su impacto, por supuesto, sobre la industria de viajes y turismo en Mar del Plata y en todo el país. Sí, exactamente.
El jueves pasado finalmente se publicó la noticia oficial de esta nueva edición del Previaje 5, que viene con algunas particularidades. En principio es el incremento en el tope de reintegro. Recordemos que este programa reintegra para gastos y para consumos durante el viaje el 50% del valor del viaje, con un tope de reintegro. En la edición pasada ese tope de reintegro era de 70.000 pesos y en esta nueva programa de la quinta edición, ese tope de reintegro se incrementó en 100.000 pesos por persona mayor de 18 años. Otra de las particularidades que tiene esta edición es los plazos de venta y de viaje, que son un poco más acotados que en otras ediciones. El periodo de venta arrancó el 1 de septiembre hasta el día 7 de septiembre. En ese margen de fechas, aquel que esté interesado tiene que adquirir el viaje y obtener la factura, el comprobante correspondiente, para poder luego subirlo en la plataforma y obtener el crédito y validarlo. Y el periodo para el cual corresponden los viajes corresponde a la salida del 29 de septiembre hasta el 17 de octubre. Una medida que era solicitada, que era pedida, pero que dejó quizás poco margen de venta. Sí, es importante que este programa se siga editando. Todo el sector y la gente incluso lo venía pidiendo. A medida que fue cada una de esas ediciones se fue sumando más gente. Recordemos que desde su primera edición hasta esta quinta que se acaba de lanzar, fue utilizado el programa por más de 7 millones de personas, así que tuvo muy buena repercusión el programa. Así que sí, tanto la gente como el sector lo venía pidiendo. Si bien en este caso las fechas son bastante acotadas, es importante que el programa tenga una nueva edición, y desde las instituciones seguiremos trabajando para que este programa quede como política de Estado a través del tiempo, y más allá del gobierno de turno sea un programa que esté vigente. Y por supuesto haciendo los aportes que desde nuestra parte consideramos como para mejorar al plan. Así que bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Eso te iba a consultar justamente. Ya una vez que pase totalmente el Previaje 5, no es tanto solicitar uno antes de fin de año, sino que quede establecido para luego de las elecciones. Sí, sin duda. Recordemos que este es un programa que tiende a potenciar la temporada baja, con lo cual ya para el verano, desde ya que no está en cartera, no está en análisis que haya un previaje para el verano, y como fundamento del programa es para potenciar las temporadas bajas. Así que sí, trabajar para que el año que viene, en las distintas temporadas bajas del año que viene, vuelva a estarse, sabiendo que puede que haya un cambio de gobierno. Y más allá de la continuidad de este programa Previaje, ahora en su quinta edición, lo que aparentemente queda bastante claro, ¿no?, con lo que es la vigencia de este programa, que va del 29 de septiembre al 17 de octubre, es decir, aproximadamente 18 días, es decir, es un periodo cada vez más corto, es que el gobierno, bueno, encuentra evidentemente dificultades, ¿no?, a la hora de asignar recursos para las distintas partidas, en este caso particularmente, bueno, el estímulo a los viajes internos durante la temporada baja. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Agustín Salvia, que es el presidente de AEBIT aquí en Mar del Plata y la región, con la referencia a lo que es el panorama en términos generales de la actividad de viajes y turismo en el país. Nuestro rubro tiene esa particularidad que es muy fluctuante y se ve muy afectado a cualquier variable, tanto micro como macroeconómica, y de otra índole, que puede llegar a ser una guerra también o demás, o una pandemia. Así que bueno, este año fue un año hasta mitad de año muy bueno, donde se trabajó mucho. Las agencias hemos trabajado y hemos tenido bastante trabajo, tanto para destinos de Argentina como destinos internacionales. Luego vino este cimbronazo de incremento del dólar y de evaluaciones, que hacen que, por supuesto, un tiempo de adecuación y de espera hasta tanto ver cómo se establece y cómo se estabiliza la situación, hace que haya un parate.
Y bueno, después nuevamente la gente comienza a consultar y a animarse a viajar, sabiendo que hoy por hoy en día los viajes están normalizados para viajar al exterior, con un pago en pesos a tipo de cambio oficial, más los impuestos correspondientes y retenciones, hace que el tipo de cambio para lo que es el tipo de cambio turista, que se le llama, esté alrededor de los 660 pesos. Y bueno, aquellos que están interesados para viajes internacionales tienen esa posibilidad, y por supuesto para viajes nacionales manteniendo la normalidad operatoria. Con todo el tiempo previo con el cual se organiza un viaje al exterior y estas devaluaciones, aumento del dólar, imagino lo difícil que debe ser armar un presupuesto, ¿no? Sí, los presupuestos, ya de por sí, el presupuesto tiene una duración muy escasa porque los valores van cambiando y fluctúan mucho de acuerdo a la ocupación, tanto de vuelos como de hotelería. Eso hace que los presupuestos sean muy acotados en el tiempo, y bueno, luego una vez que ya el presupuesto está cerrado, bueno, ahí entran las distintas modalidades de pago y demás. Sebastián, durante la pandemia se había habilitado que puedan funcionar las agencias sin un local físico. ¿Eso sigue vigente? Luego la pandemia se dio de baja. Sí, eso sigue vigente. Actualmente hay agencias que siguen operando de esa manera virtual. Es importante destacarlo para que aquellas agencias que operan de esa manera están totalmente habilitadas, legalmente habilitadas. Es importante destacar que aquellas agencias que operan de esa manera virtual tienen una página web y sobre todo, importante, reconocer el dominio, que el dominio de la página web finaliza con el .tour.ar, que eso es garantía de que la agencia está legalmente habilitada. En ese marco, respecto a lo último que hemos visto de una estafa de una agencia que decidió estafar a la gente en la localidad de Dolores, ¿qué recomendaciones se les puede dar al viajero, al que quiere contratar un servicio, para asesorarse de que justamente la agencia sea confiable? Totalmente. Bueno, son distintos, lamentamos, en principio lamentamos y que ocurran estas cosas. Las recomendaciones que podemos darle primero es esto: verificar que la agencia esté legalmente habilitada, que cuente con un número de legajo que es otorgado por el Ministerio de Turismo. Y luego un punto siempre a tener en cuenta, y como primer variable rápida de detectar para estar atento, son los precios. En general, este tipo de empresas que establece o que tiene planificado hacer una estafa, porque esto ya es una estafa, comienza con manejarse valores muy diferenciales a los del resto del mercado. Entonces, esa es una primer variable rápida a tener en cuenta. Si uno consulta en una agencia o cualquier comercio, ¿no? y lo que es un valor de mercado está muy por debajo de ese valor, bueno, es una primer variable para tener en cuenta. Así que recomendamos siempre consultar en agencia de viaje de confianza, o en gente que haya viajado y haya tenido buenos resultados con distintos tipos de agencias, como para tener un panorama más claro y bueno, que no se vean perjudicados por este tipo de delincuentes. Arabia Saudita, uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, ha decidido reducir su producción, alcanzando niveles que no se registraban desde hace 2 años. Esto se debe a la firme decisión del reino de limitar su elaboración de combustible como parte de los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para impulsar los precios del crudo. En el mes de agosto, las exportaciones sauditas se redujeron a aproximadamente 5.6 millones de barriles por día. Este notable descenso es un resultado directo del recorte unilateral de producción de 1 millón de barriles por día que Arabia Saudita implementó a partir de julio, además de las restricciones acordadas en el seno de la OPEP+. China, un mercado crucial para el país del Medio Oriente, experimentó una disminución significativa en las importaciones de petróleo saudita, con envíos que cayeron a su nivel más bajo desde junio del 2020. Asimismo,
las exportaciones hacia Japón y Corea del Sur alcanzaron mínimos históricos, mientras que los cargamentos a Estados Unidos registraron su menor volumen en al menos 6 años. A pesar de estos datos, existe la expectativa de que las cifras pueden cambiar en las próximas semanas a medida que los buques con petróleo saudita alcancen sus destinos finales. Esta estrategia, aunque afecta a los flujos de petróleo, está en línea con los esfuerzos globales por estabilizar los precios del crudo en un mercado caracterizado por la volatilidad. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Recordá, 11 y 21 de septiembre, vence tu factura de OCE. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bien, le comentaba en el bloque previo cuando conversábamos sobre las cifras negativas que estaba mostrando la actividad industrial de la construcción durante el mes de julio, que hay un sector específico de la actividad industrial, lo que tiene que ver con el complejo industrial minero, que está mostrando un vigor realmente descollante en esta coyuntura, teniendo en cuenta obviamente las dificultades que atraviesa la economía y el panorama financiero en la Argentina. Vamos a compartir ahora números justamente de este sector a partir de las cifras que publicó en la semana el INDEC, donde vemos en principio que la producción industrial minera creció en julio 10,3%, un contraste notable con las cifras de industria que mostrábamos en el bloque previo. Con esto, el acumulado del año, enero-julio, queda positivo 10,9%. Y cuando uno comienza a hurgar en los sectores que componen justamente lo que es la producción industrial minera, uno encuentra, por ejemplo, lo que usted tiene ahora en pantalla, que es el sector de petróleo y gas, que crece en julio 11,2%. Por supuesto que aquí impacta centralmente todo lo que está ocurriendo en la zona de Vaca Muerta. Y en el acumulado de enero-julio 12,9% positivo. Cuando vamos a extracción de litio, la otra de las industrias mineras que realmente generan gran expectativa en los próximos años en la Argentina, para julio la cifra de crecimiento es un escalofriante 80,6% y en el acumulado de los primeros 7 meses del año 18,6%. Realmente cifras importantes que demuestran que más allá, obviamente, de la compleja coyuntura que se atraviesa en la Argentina, aquí hay dos sectores donde apoyarse, ¿no?, de cara a pensar en una Argentina diferente en los próximos años o en las próximas décadas. Cambiamos de tema, hablamos de blanqueo de capitales. Le diría que casi todas las fuerzas políticas que se preparan para la competencia electoral de fin de octubre a nivel presidencial, todos tienen en mente algún proyecto vinculado con la regularización de capitales no declarados, pero obviamente hasta el momento hay que hablar de lo que está pasando por el Congreso, que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y que es el proyecto de blanqueo de capitales del Gobierno Nacional. Sobre este tema, Javier Novoa conversaba en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berri.
Bueno, sí, lo hemos hablado desde el año pasado, fin de año, que se intentó un proyecto de ley aprobar en el Congreso para blanqueo de capitales, una especie de posibilidad de repatriar o blanquear fondos no exteriorizados, con también un incentivo para el gobierno en cuanto a la recaudación en el acto mismo del blanqueo y a futuro para que esos bienes queden incorporados en las declaraciones juradas y por lo tanto empiecen a tributar. Pero sabido es que el Congreso, que es por donde debe transitar un proyecto de esta naturaleza, ha tenido distintas vicisitudes durante el año. Ahora, últimamente, se ha intentado en comisión volver a insistir con este proyecto. Siempre estamos esperando en el sentido de ver qué sucede, porque es un trámite legislativo que no es tan claro como en otras épocas, donde un proyecto del Ejecutivo con consenso de alguna manera era aprobado, teniendo en cuenta que son proyectos muy particulares lo que implica un blanqueo. Es más, sería el cuarto blanqueo en muy poquito tiempo que se podría llevar adelante. Estamos en una época política y demás con mucha particularidad. Sobre el proyecto se insiste, veremos en definitiva qué sucede. Es un proyecto de blanqueo de capitales con una alícuota muy reducida que compensa la parte impositiva, ¿no es cierto?, que debió haber tributado ese dinero. Siempre tienen ciertas críticas de algunos sectores, pero estamos hablando de un blanqueo que implicaría un costo para el contribuyente de un 5% del monto que se exteriorice como monto total, contra el 35% de ganancias, el 21% de IVA, todo lo que debió haber en su momento tributado. Por lo tanto, son regímenes con muchísimo incentivo, que es lo que hace que pueda o no tener éxito, junto con una situación también de contexto que debe darse. Insisto, veremos qué pasa, qué sucede en el Congreso en este último tiempo y si en esta última etapa de este gobierno que está transcurriendo se aprueba o no, porque va a tener implicancia en el futuro gobierno, sea quien asuma. Teniendo en cuenta que en octubre son las elecciones, diciembre termina el año, viene luego el descanso del Senado, lo más probable, si bien no tenemos la ciencia exacta del resultado, es que no se llegue a tratar. Es cierto, lo que fue muy, digamos, que llevó este tema nuevamente a discusión es que se insista precisamente en el momento en que vos estás indicando, que con toda esta situación se vuelva a insistir sobre este proyecto. Entonces uno no sabe si es que hay un consenso particular para que se apruebe, porque va a tener implicancias obviamente en el próximo gobierno, porque tiene un año de vigencia este proyecto, o si no, por qué motivo se insistió si se sabía que no había consenso. Así que es un poco incertidumbre y se vuelve a poner en el tapete algo que parecía que estaba o que tenía una suerte de no aprobarse. Así que bueno, veremos. En este caso no es a través de la construcción como sucedió en ocasiones anteriores, sino que simplemente el blanqueo, la registración debida de distintos bienes. Exactamente, no es el de la construcción, sino que es un proyecto donde directamente los contribuyentes dicen, bueno, este dinero en el exterior o en Argentina lo tengo, este dinero en sentido amplio, ¿no? Estos bienes los tengo sin declarar y los declaro. Pago un 5%, un 10% o un 20% según la etapa. También tiene un régimen para pequeños blanqueos, llamémosle hasta $50.000, con una alícuota aún más reducida, de 1,75%. Así que bueno, te insisto, está bien la apreciación que hacías. En este contexto político, insistir sobre este tema, ¿por qué es? Porque hay un consenso, algo que puede darse, o si no, no tendría sentido. Pero bueno, veremos. A ver qué pasa. Y por supuesto que cuando uno piensa en la coyuntura política, bueno, aparecen serias dudas acerca de cuál es el proyecto que efectivamente va a concretarse en los próximos meses y efectivamente llegará a convertirse en ley alguno de ellos. Pero de cualquier manera, obviamente, siempre es muy seductor pensar en esos 200 o 300 mil millones de dólares que tienen sin exteriorizar los argentinos, porque evidentemente, bueno, significan un combustible muy importante de cara a pensar, bueno, justamente en un nuevo ciclo económico a partir del año próximo.
Pero siempre hablando de actualidad impositiva, aprovechamos la oportunidad de la visita al estudio del doctor Marcos Jauregui Berri para hablar de un tema que está pegando mucho en lo que tiene que ver con la actualidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos y que es, bueno, todo lo que está pasando en términos de seguimiento, control y sanciones por facturas apócrifas. Sobre este tema, el doctor Jauregui Berri nos comentaba lo siguiente. Bueno, es un tema bastante espinoso que se está dando en este momento, más con el cambio, o sea, todo a partir del cambio en el sistema de facturación, donde DGI tiene un control prácticamente en línea de las facturas que se emiten, el hecho de algunos proveedores apócrifos e impugnación de créditos fiscales trae bastantes complejidades en cuanto a su comprensión, debido a que esa cuestión de verificación inmediata que hace la FIP de las facturas no se condice con la actitud posterior de la misma FIP en cuanto a controlar esos proveedores. ¿Qué es lo que ocurre o que está ocurriendo? Que muchas veces la misma DGI que valida una factura hoy día de un proveedor detecta irregularidades y las retrotrae en un tiempo X, que puede ser 3 años, 2 años, 4 años para atrás, lo que hace que invalide todos los créditos fiscales que se hayan tomado de esos contribuyentes o proveedores que en ese momento lo detectan como APOC. Es decir, lo que hay es un poco una distorsión entre el control en línea que hace el DGI de facturas con el control de esos mismos proveedores que hace la FIP, que luego se da cuenta que no podría haberle validado esa quit, que ese contribuyente no era fiel, que era un contribuyente apócrifo, pero dice, no solamente lo digo ahora, la FIPS, en este momento, sino que lo retrotraigo 3 años para atrás, 2 años para atrás o 1 año para atrás, con lo cual arrastra, ¿no es cierto?, a todos quienes hayan realizado comercio con esos proveedores, impugnando los créditos fiscales y teniendo un grave perjuicio. Ahora, el que llama al proveedor, le dice te compro tal cosa, le llega la factura, está totalmente validada, le llega el producto, sigue trabajando. ¿Qué opciones tiene para dar marcha atrás con esta medida que en realidad no depende de él? Es muy difícil porque a veces las situaciones por las cuales se cataloga un proveedor como APOC exceden al cliente a quien ha contratado con esa persona. Excede porque se refiere a que no tiene compras de determinados productos, no tiene una capacidad económica, no ha contestado requerimientos, no han podido dar con quien fuera el responsable de esa sociedad. Es decir, hay innumerables supuestos donde no tiene ningún tipo de posibilidad quien ha adquirido el producto de verificarlo. Es muy difícil verificar todos los aspectos de un contribuyente, más con hoy día que hay mucho comercio en remoto, en el sentido de distancia y todas las variantes que ello tiene. Es decir, se da una situación que, en mi opinión, debe haber mayor celeridad por parte de AFIP en detectar, si lo hubiera, que determinado proveedor no cumple con alguna condición, que sea inmediato y que no valide y deje transcurrir un tiempo para verificarlo y después salir en consecuencia. Así como en otros sistemas lo existe, como por ejemplo excluir un monotributista lo excluyen, se puede excluir y lo detectan de forma inmediata. Bueno, que también en estos casos se debería actuar con mayor premura y dar seguridad en cuanto a que una persona que recibe una factura validada efectivamente sea esa validez pueda ser fiel en el momento que la reciba y no tener luego un problema, llamémosle así, con invalidarle todos los créditos fiscales porque DGI detectó que hace X tiempo era POC. Eso se debería mejorar y funcionar online en todo sentido. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más.
Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.